Bien, buenas tardes. Comenzamos esta quinta sesión en Cuaresma 2026. Hoy es 23 de marzo. Estamos en la parroquia Santa María de la Merced y acabamos hoy estas catequesis o estas charlas de Cuaresma sobre el significado bíblico del número 40. Vamos hoy a terminar con tres cosas breves que son el libro de Jonás, que tiene una referencia al número 40, y algunos flecos que pueden habernos quedado por ahí y que, como preparando esto último, he visto algunas cosas, algunas ideas que pueden ser interesantes, dos concretamente. Muy brevemente también las vamos a ver en esta sesión. Vamos a poner la presentación y ya podemos. Entre el número 40 que hemos visto a Noé, hemos visto cómo aparecían dos personajes en, en la transfiguración del Señor, que es uno de los evangelios, concretamente del segundo domingo de Cuaresma, y hemos visto que había dos personajes que eran Moisés, ¿verdad? Y Elías, que tenían que ver con este número 40. Moisés con esas dos cuarentenas que pasó en el monte Sinaí, y Elías con otra cuarentena que también tiene que ver con el monte Sinaí, que lo relacionábamos con el monte Tabor. Eh, a continuación hemos visto que esos son personajes, Noé, Moisés, Elías, y que el pueblo de Israel, que no es una persona, sino todo un pueblo, con el pueblo de Israel se convertía en los 40 días en 40 años. Eso lo vimos en la última, si mal no recuerdo. Con lo cual volvemos a la única persona, a una persona que es Jonás, y que con él tiene que ver también una cuarentena, una cuaresma de conversión para Nínive. El libro de Jonás está dividido tiene 4 capítulos, y cada capítulo pues va mostrando esta historia, ¿no? En el primer capítulo, Jonás es rebelde a su misión. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y llévate este mensaje contra ella, pues me he enterado de sus crímenes. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del Señor. Recibe una misión y huye. Dios escoge al profeta, quiere enviarle a Nínive. Nínive es la ciudad enemiga que ha hecho mucho daño a Israel, pero Dios se preocupa de todos los pueblos de la tierra. Entonces hay que ir a Nínive a predicar la penitencia. Pero Jonás no está convencido, claro. Jonás, ir a un pueblo enemigo a predicar la penitencia, pues es como una pérdida de tiempo. ¿Para qué vamos a ir si esta gente no se irá a convertir? Y entonces rehuye la vocación. La vocación es una llamada, con lo cual rehuye esa llamada. En el capítulo segundo sucede aquello que conocemos de Jonás, que es que en aquella tempestad en la que al final es echado, es arrojado al mar, ¿no? El Señor envió un gran pez, dice el libro de Jonás, que se tragase a Jonás, ballena, decimos nosotros. Y allí estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días con sus noches. Jonás suplicó al Señor su Dios desde el vientre del pez. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio y escuchaste mi llamada. Me arrojaste a las profundidades de alta mar, las corrientes me rodeaban, todas tus olas y oleajes
se echaron sobre mí. Termina el capítulo 2 con el Señor habló al pez, que vomitó a Jonás en tierra firme. Es una oración del desgraciado y es una oración que lo que nos narra este capítulo 2 es esta oración que termina precisamente con este mandato del Señor. Es decir, Jonás es llamado, Jonás se rebela, Jonás huye y el Señor hace todo lo que es posible para que Jonás cumpla su misión, cumpla su vocación. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestra vocación, nuestra misión en el mundo. A veces en este tiempo de Cuaresma, cuál es mi propósito, debe ser mi propósito en esta Cuaresma. Y hay mucha gente que cuando habla conmigo en confesión o cuando hacemos dirección espiritual, angustiados, y yo leyendo esto me daba cuenta de que es un ejemplo. De la próxima penitencia, léete el libro de Jonás, para darte cuenta de que la angustia por cumplir con tu vocación es solamente dejarte llevar por la historia que Dios va a poner en ti, porque es capaz de poner un pez que te va a escupir donde tienes que estar. Dios va a hacer todo lo posible para que tú estés donde la misión que Él te ha dado se vaya a cumplir. Tenemos aquí en esta imagen se ve un púlpito. Es de Polonia, hay alguno más. Un púlpito desde donde se predica. No es un púlpito, ojo, porque los púlpitos no son para leer la palabra de Dios. Estos púlpitos de esta época, no eran para leer exactamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se leía en el altar, porque la misa era en latín, y entonces se leía allí la palabra de Dios porque la gente, como en latín, terminó todo haciéndose en el altar. En el medio una cosa, para un lado de otra, para otro lado otra. Y los púlpitos eran para predicar. Eran para predicar. De hecho, se predicaba a veces incluso durante la misa. Las campanitas, tocaban la campanita, paraba el predicador. Se adoraba la Eucaristía. Terminaba la consagración y adoraba la Eucaristía y el predicador a veces seguía, ¿no? Entonces, el púlpito era para predicar. Fijaos qué imagen tan sugerente. La ballena de Jonás que, digamos, pone entre nosotros a un profeta que nos va a predicar la conversión. Hay alguno más que es, si pones no sé si se pueden decir marcas, porque no me pagan, ¿sabes? Pero en el buscador, si ponéis púlpito ballena, os aparecerá algún otro también de este estilo barroco. Jesús se identifica con Jonás. Jesús no es que nosotros lo identifiquemos, sino que Jesús él mismo se identifica con lo que él llama el signo de Jonás. Mateo 12. Esta generación perversa y adúltera exige una señal. Acordémonos de que Nínive era una ciudad pecadora. Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Ahí él se identifica
con Jonás en lo que nosotros llamamos figura o tipo, es decir, la figura o tipo es aquel acontecimiento o aquella persona del Antiguo Testamento que de alguna forma anuncia algo del Nuevo. Jonás anuncia el sepulcro. Jonás anuncia, en el libro de Jonás se anuncia, por medio de esto de la ballena, de los 3 días, dentro del cetáceo se anuncia que Jesús estará en el seno de la tierra durante 3 días. Y después de los 3 días, ¿qué? Después de los 3 días, lo que hace Jonás, capítulo 3, Jonás predica y Nínive se convierte. Dice, Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Él que era muy incrédulo a la vocación que le había sido dada, dice a Nínive, él pensaba que Nínive no se iba a convertir. Pues el primer día que predica esto, continúa diciendo, los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal desde el más importante al menor. Aquí tenemos los elementos tradicionales de la penitencia. El ayuno, el cambio de vestidos, que indica cambiar de la fiesta al vestido de saco, que es vestido de penitencia, también se llama vestido de cilicio, aparece en muchos rituales antiguos que visten de cilicio, eso quiere decir con tela de saco, incluso de forma simbólica a los niños que se iban a llevar a bautizar, dicen algunos rituales, van envueltos en cilicio, simbolizando que no están bautizados, que están haciendo penitencia, que no se hace porque son niños, es un símbolo, antes de ir al bautismo. Son los símbolos propios de quien hace penitencia para convertirse. Concluye el capítulo 3. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Jonás está 3 días en el vientre del cetáceo y después se dedica a predicar la conversión. Jesús está 3 días en el seno de la tierra, resucita y está con sus discípulos, también predicándoles y también enviándoles. En este tiempo de Pascua, que ahora trataremos de eso. Y por último, hay en el capítulo 4, hay un disgusto, dice, de Jonás. Jonás se disgustó y se indignó profundamente y rezó al Señor en estos términos. ¿No lo decía yo, Señor, cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté escapar a Tarsis, pues bien sé que eres un Dios bondadoso, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Como que Jonás no le sienta muy bien. Los ninivitas parece que eran pecadores y se van mal con su pueblo y tampoco esperaba Jonás que se arrepintieran. Él sigue en la suya. Así que, Señor, toma mi vida, pues vale más morir que vivir. Vamos a pasar a otro. Vamos a pasar ahora a dos pequeños temas, después de haber visto esto de Jonás, que Jonás es una cosa como muy breve, no tiene mucha cosa, ¿no? Vamos a pasar a dos cositas
que nos pueden... que, podríamos haberlos metido en otro sitio, pero como no ha salido eso, vamos a tratar esto que es este tema, este pequeño tema del bautismo. El bautismo, dice este comentarista, el bautismo del Mar Rojo concluye, en cierta manera, en el bautismo del Jordán. Nosotros estamos fundados con un bautismo de Espíritu Santo y fuego, no con el bautismo de Juan. Pero ese bautismo de Espíritu Santo y fuego está fundamentado en que Jesús también bajó al Jordán para ser purificado. El Jordán, recordemos, que es el final del camino del Éxodo. Pasaron, dijimos el otro día, pasaron el Mar Rojo y pasaron el Jordán de camino a la tierra prometida. El bajar Jesús al Jordán también de alguna manera recuerda el Mar Rojo. El paso del Mar Rojo siempre ha sido una prefiguración del bautismo. Lo veíamos en las sesiones anteriores. Y tras el Mar Rojo, el pueblo de Israel se adentra en un desierto lleno de tentaciones. Lleno de tentaciones. Y muchas veces la tentación era que tenían para vivir en Egipto, al menos podían comer cebollas, y en el desierto no. Y entonces, el hecho de no tener comida les hacía estar tentados a rebelarse contra Dios, contra Moisés y a querer volver a Egipto. La tierra que simboliza por excelencia la esclavitud. Pues si esto es el Mar Rojo, que prefigura el bautismo, desierto con sus tentaciones, tenemos que tras el bautismo Jesús se adentra en el desierto. Y allí una de las tentaciones tiene que ver con el hambre. Ayunó, no, todas. Ayunó y a los 40 días sintió hambre. Y comenzaron las tentaciones. Una de ellas, directamente, que conviertas estas piedras en pan. Perdón. Hay algo más, que es que nuestro bautismo, nuestro propio bautismo también nos adentra en un desierto, que es el desierto de este mundo, en el que tenemos también, digamos, un segundo bautismo. Dice la tradición hispánica en algunas oraciones que están en el misal hispano mozárabe, habla de un bautismo de lágrimas, que es la penitencia. La penitencia es un nuevo bautismo, bautismo de lágrimas. Esto es una cosa que quedaba como suelta, una idea que me parece que era bonita para nosotros, el paralelo entre el bautismo del Señor también y su relación con el Mar Rojo, con el paso del Mar Rojo. Y otra es lo que podríamos llamar la Cuaresma pascual, o un aspecto de la Cuaresma pascual. ¿A qué llamo, o a qué llamamos, podríamos llamar Cuaresma pascual? Pues después de 40 días de Cuaresma, y con el quicio en el domingo de resurrección, en la vigilia pascual, comenzamos otra cuarentena, que es la cuarentena en la que Jesús se aparece a sus discípulos hasta el día de la ascensión, que es 10 días antes de Pentecostés, 40 días, luego 10 hasta Pentecostés, y con Pentecostés se acaba la Pascua. Yo no había caído en este detalle, pero fijaos, en el desierto estamos en Cuaresma, la Cuaresma
nos fijamos en las tentaciones o nos inspiramos en las tentaciones del Señor, en el desierto Cristo ayunaba y tenía hambre. Nosotros estamos llamados a ayunar. Y los evangelios hablan a menudo de que Jesús se aparece a sus discípulos y come con ellos. Así que si queréis hacer un banquete en Pascua, después de todo este ayuno, está justificado, ¿eh? Pero hay que invitar. No se puede de otra manera. Y mirad, 1, 2, 3, 4 puntos. 4 cosas. Los dos discípulos de Maús reconocen al Señor mientras da la bendición en su gesto de partir el pan. Segundo, la noche de Pascua. Una de las primeras palabras del resucitado a los 11 y a sus compañeros es: ¿tenéis ahí algo de comer? Lucas 24. A la orilla del lago, la comida es todavía más asombrosa. El mismo Jesús ha encendido un fuego. Ha preparado el pescado y el pan para los 11. Vamos a almorzar. Se manifiesta en el transcurso de una comida que comparte con los 11 cuando estaban a la mesa. Hechos 1 y Marcos 16. Para conducirlos después al Monte de los Olivos para la ascensión. Estas dos cuaresmas que vivimos nosotros, que tienen el quicio en la vigilia pascual. La vigilia pascual. Los discípulos habían aprendido con Jesús a ayunar. Habían aprendido con Jesús su enseñanza sobre el ayuno. Él lo vivió existencialmente, ayunando durante 40 días. Y ahora aprende a compartir el pan con el resucitado. Y queda la fracción del pan como el signo de la Pascua, para celebrar siempre que el Señor ha muerto, pero sobre todo que ha resucitado por nosotros, para nuestra bendición. Me parecía que junto con el tema de Jonás, que era breve, se podían poner estas dos pequeñas ideas, muy pequeñas ideas, pero me parece que, ya que teníamos este pequeño tiempo, que pueden ayudarnos y sugerirnos para estos últimos días, y ya también como inicio de la Pascua, podrían sugerirnos algo para nuestra oración y nuestra formación y nuestra práctica religiosa. Pues nada, damos por finalizado este ciclo del significado del número 40, el significado bíblico del número 40, eh, con esta meditación, Jonás y estas dos, podríamos llamar píldoras sobre el número 40.